Muy buenas gamer, hoy quería presentarles al ID Cooling C903SD. Como sabrán, ya está llegando el verano y los calores a Argentina, y yo ya estaba teniendo problemas de temperatura en mi PC, así que decidí invertir en un cooler para cambiar el de stock que vino con mi i7, y la verdad que obtuve resultados sorprendentes y quería compartirlos con ustedes para que lo tengan en cuenta si están pensando en cambiar el cooler. Les voy a estar dejando una revisión completa de este cooler, unos test de estrés que le hice a los dos para que comparen y los cambios de temperatura que tuve en juegos. Pero antes de todo esto, los dejo con el unboxing del cooler. Ah, y me olvidaba, suscríbete al canal que me ayudas muchísimo y muchas gracias. Bueno gente, ahora pasamos a la revisión del producto. Como ya vieron, adentro de la caja nos encontramos con el soporte para encajar con los procesadores Intel, junto con los respectivos anclajes, ya que para los procesadores AMD simplemente se saca el cooler AMD y se coloca directamente este con las trabas metálicas que tiene, y un sobre de pasta térmica color plateada, que como crítica voy a decir que debería haber traído una jeringuita en vez de un sobrecito, así se mantiene mejor y podés utilizarla en otra aplicación si te sobra. Pero bueno, por ahora le puse esta y va bastante bien, así que veremos cómo sigue. Así es como queda el anclaje que trae, colocado en el mother con un socket 1151. Este era el cooler de stock que me trajo el i7 7700. Claramente estos disipadores rinden hasta por ahí. Cuando le empezás a exigir un poco más, por ejemplo con programas de edición de video o juegos más pesados, se empiezan a quedar cortos y necesitas ponerle un disipador más potente. Es por eso que investigando llegué hasta esta marca ID Cooling, que viendo opiniones y sobre todo precios opté por este modelo. Este tiene un TDP de 130 watts y un peso de 370 gramos. Tiene un largo de 104 milímetros, un alto de 123 milímetros y un ancho o profundidad de 75 milímetros. Nos vamos a encontrar con un tamaño de fan o ventilador de 92 milímetros por 25 milímetros. Este mismo gira una velocidad máxima de 2000 RPM o revoluciones por minuto. A velocidades máximas alcanza un ruido de 23.1 decibelios o dB. Llega a un airflow máximo o flujo de aire máximo de 37.44 y una presión estática de 1.88 milímetros. El C903SD cuenta con 3 heat pipes de cobre de 6 milímetros que tocan directamente con el procesador y junto a las aletas de aluminio proporcionan una excelente refrigeración para el CPU. Los sockets compatibles para este cooler son bastante amplios. Por ejemplo, acepta para Intel los sockets LGA 1200, 1151, 1150, 1155, 1156 y para AMD AM4, FM2 más FM2, FM1, AM3 más AM3, AM2 más AM2. Estos datos son los oficiales de la página del fabricante y también de la caja donde viene el cooler. Quería aclararles que hay una opción si están buscando disipador que es un poco mejor que esta,
que yo lo vi pero no había stock en su momento, así que terminé decidiéndome por esta, que es el C913-R de ID Cooling, que en precio es un poco menor encima, pero es un poco mejor calidad, tiene un poco más de flujo de aire y las revoluciones van de 600 a 2000, y una de las características mejores que tiene es que el cable conector es de 4 pines, mientras que el del 903 es de 3 pines. Ahora voy a dejarlos con unas comparaciones que realicé con el CPU-Z, estresando el procesador primero con el cooler de stock y luego con el ID Cooling. Quiero aclarar que están hechas en el mismo gabinete y a una temperatura ambiente de 25 grados. Quiero que presten atención cómo mejora la calidad en los juegos y cómo se ve una leve mejora en lo que es FPS al bajar la temperatura del procesador. Esto es importante que lo tengan en cuenta siempre, así que no se lo pierdan. Bueno, hasta acá el video. Si les gustó, dejen un me gusta y por favor compartan con sus amigos que me ayudan muchísimo. Si todavía no te suscribiste al canal, te invito a que lo hagas, así me das una mano a seguir creando contenido. Si querés ver otro tipo o estilo de video, déjamelo en la caja de comentarios, así puedo hacer el próximo sobre algo que te guste más. Muchas gracias por estar del otro lado, los saluda Lucky y acordate de seguirme en mis redes.